Arquitecto Armando Gross. La técnica fardo de cortadera con masa térmica fue desarrollada para elevar la calidad y la eficiencia energética en obras de bioconstrucción. Optimiza tiempos y ejecución in situ, debido a que utiliza biomateriales renovables, como madera y cortadera, con una manufactura previa. Primero que nada, les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, mi nombre es Armando Gross, yo soy arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2006. Tengo ya un camino recorrido junto con todos los compañeros del estudio en lo que hace a la bioconstrucción, a la bioarquitectura. Y bueno, a mí me convocan para hablar de uno de los desarrollos que tiene ya más de 12 años, que es la sistematización de una de las técnicas más ancestrales, diríamos una de las más bonitas y populares en Latinoamérica, que es la quincha. La quincha como técnica ancestral y las posibles sistematizaciones. Y lo que nosotros hicimos fue indagar en diferentes especies de pasturas y llegamos a la cortadera, ¿no? Es una gramínea, familias gramíneas, Cortaderia celioana, que tiene un montón de propiedades. La verdad que es una planta de muy alta recuperación, posee un coeficiente de transmitancia térmica muy, muy bajo, y como algo interesante también es que es muy, muy amigable la combinación con la arquitectura porque posee una modulación de 1,20 m de largo la fibra por 50 centímetros aproximadamente de ancho por entre 8 y 10 de espesor. Y hoy es un sistema más que permite simpleza en la diagramación de obra, simpleza en los montajes, y una persona con no mano de obra calificada o con muy pocos conocimientos técnicos puede llegar a desarrollar un muro fardo de cortadera con masa térmica. Bueno, ahí se ve el punto de inflexión que tuvo la técnica cuando el queridísimo Gernot nos invitó a participar en uno de sus talleres que dio acá en la provincia de Córdoba. Era una casa, era una vivienda que cada pared, cada orientación estaba destinada a diferentes técnicas. A mí me tocó la pared sur, y en la pared sur aplicamos doble fardo de cortadera con una cámara de aire estanco en el medio, y esa técnica después se fue depurando y se fue mejorando a la que hoy mayormente se usa, que sería la capa de fardo de cortadera como aislante térmico en el exterior, impidiendo que de esa forma se genere un puente térmico, tanto sea para ganancia o pérdida de calor. Siempre sabemos que estamos hablando de ganancia y pérdida de calor. Entonces, en el interior, quitando un fardo, si nos acercamos al gráfico de abajo a la derecha, Rami, se ve perfectamente como si yo le quito una capa de fardo, aparecen las montantes que me pueden permitir faginar, y yo faginando puedo rellenar con barro y paja, y estoy obteniendo masa térmica en el interior y aislación térmica en el exterior, lo cual lo transforma en un muro inteligente, le decimos nosotros muy amorosamente, porque todo el capital de la temperatura que se gana, ya sea por sistemas pasivos, una buena orientación cardinal bioclimática de la vivienda o de la construcción, se capitaliza esa energía en esa masa térmica o con una estufa de alto rendimiento o lo que sea. Después ese calor no sale para afuera, no se fuga, porque se encuentra justamente con el fardo que le dice aquí te quedas, y ese calor se irradia hacia adentro. De esa manera muy sencilla y con conceptos, a nosotros nos gusta decir un pensamiento termodinámico, en un mismo muro coexisten la quincha seca, la quincha húmeda, la aislación térmica y la masa térmica en un mismo muro, dotándolo de cualidades realmente significativas. Ahí se puede ver los procesos, ahí vemos la cortadera en la foto superior izquierda. Fíjense qué maravilla, cada hebra de esa hoja de cortadera a su vez tiene celdas de aire que también son estancas. Y bueno, después hay procesos constructivos, como se ven, que se atan sobre las montantes. Justamente las montantes permiten montar los fardos. En un comienzo lo hacíamos solo horizontal,
porque nos permitía tener una modulación más amigable, como decíamos, 3 fardos hacían 360, que era el tamaño de un dormitorio, pero a su vez los fardos verticales nos permitían tener, con 4 fardos teníamos 1 metro por 2,40, y bueno, y ahí fuimos jugando, y cuando ya finalmente se despunta la técnica como la que nosotros consideramos más eficiente, que era la de fardo de cortadera con masa térmica, comenzamos a utilizar los verticales, y ya imprimados, ya se le hacía una imprimación de barro en el exterior, y se colocaban verticales de manera tal que yo después podía rellenar sin ningún problema la masa térmica del barro. Bueno, esa es una vivienda íntegramente hecha toda con fardos de cortadera, con masa térmica, utilizando y combinando cámara de aire, masa térmica en el interior. También se utilizó fardos de cortadera en la cubierta, en el techo. Bueno, no solamente nos quedamos con la innovación de aplicarlo a la quincha seca con fardo de cortadera en muro, sino que fuimos un paso más y con el mayor interés de tratar de aportar y de tirar puentes tecnológicos. Yo puedo tener un edificio hecho totalmente con tierra cruda, pero que no responda a un diseño bioclimático. Siempre hablamos de que cada material, citándolo al maestro Saleme, dice: los materiales no son buenos y malos, sino que los materiales tienen propiedades. Lo que uno tiene que saber es vibrar y entender cuál vendría a ser la función termodinámica de ese material, cómo son sus coeficientes de transmitancia térmica, cómo interactúa con la atmósfera interna y con la atmósfera externa, y en consonancia con eso elegir cómo construir en tal o cual lugar según la zona bioclimática. Bueno, nuestro estudio participó muy activamente en lo que fue toda la etapa de anteproyecto, llegando a las puertas de lo que fue el proyecto ejecutivo, que se eligieron para ciertas paredes de este hermoso edificio público. Tengo entendido el primero, Gabo, Eliana, el primer edificio público concebido con el criterio de bioconstrucción, con un enfoque sistémico. Acá elegimos, gracias al arquitecto Domenech, que ha hecho una selección, casi diría yo, en tiempo récord, de algunas de las obras. El estudio Van Gros trabaja interdisciplinariamente hace ya más de 15 años en bioconstrucción, ya bioarquitectura, como bien decía, y tenemos clientes que tienen posibilidad de crédito, algunos tienen capital económico financiero, otros tienen un capital de trabajo, gente que se capacita, que se empodera. Hablo de los autobioconstructores, y bueno, nosotros a veces hacemos un acompañamiento y tenemos clientes con, como decía, un poder adquisitivo muy alto, en donde nos ocupamos prácticamente de todo y tenemos terminaciones que compiten o que superan las terminaciones de la arquitectura moderna, y también tenemos terminaciones un poco más rústicas, como nos gusta a nosotros, y de alguna u otra forma se acompaña esta ecuación económico-financiera que hoy por hoy siempre también es una discusión constante. Pero construir con barro es más barato, es más caro. Aparte, primero, separando en la ecuación económica financiera el valor de lo medioambiental, o sea, el costo ambiental por un lado y el costo económico financiero por el otro, que a veces son antagónicos, pero ya daría para un debate esto. Inclusive me gustaría ver si quieren después poder dejar tiempo para conversar y para que podamos hacer algunas preguntas. Bueno, bien decíamos, ahí autoconstructores acompañados por el estudio. En algunas partes se moduló perfectamente, la quincha, el fardo de cortadera se colocó de manera horizontal, en otros lados de manera vertical. Bueno, ahí se ve un revoque, hay una carpintería de aluminio, se está haciendo el revoque interior. Esa pared, imagínense, va a tener aproximadamente entre 8 y 10 centímetros de masa térmica, y la misma sección de fardo de cortadera. Y después en el exterior también va a estar revocado con barro, con tierra cruda, va a estar estabilizado en este caso con albuminato de calcio, o sea, cal, en este caso usamos la ovoproteína, o sea, el huevo, directamente en 20 litros de cal apagada, con 6 meses de añejamiento, se colocan una docena de huevos por 20 litros de cal. Para que se pueda emulsionar y se lo pueda batir, sugerimos colocarle un baldechino de arena fina que tome cuerpo, la sustancia, y lo batimos, y dependiendo la zona, de más calor, menos calor, dependiendo la temporada,
se generan los intercambios de iones y se genera el albuminato de calcio, que el albuminato de calcio no es soluble al agua. Por favor, poné la anterior, que quería marcar algo importante ahí. Estas fotos son de hace 30 minutos, la anterior. Ahí se ve, bueno, las aberturas fueron compradas en demolición. Este es un cliente con un monto de obra bastante acotado. Entonces, para evitar salirnos de la modulación, simplemente ese filete que queda en ese arco se rellenó con una quincha seca, con paja del lugar, y después todo eso va a ir revocado. Ahí se ve el exterior y se ve el interior. Ahora sí, vamos para la que sigue. Ahí tenemos el sobrecimiento que todos conocen, tan popular en la bioconstrucción. Acá el comitente quiso incorporar botellas. Bueno, ahí se ve un poco un premarco de madera, una colocación de abertura de aluminio, al lado de una abertura reciclada. Bueno, también ahí se ven unas torniquetas con unos alambres trojeros que triangulamos, en vez de colocar las fajinas, bien sabemos que si yo las coloco diagonales para un lado y diagonales para el otro, me ejercen una resistencia mecánica y a la tracción muy interesante, pero también en lo que es la ecuación de que cada varilla tiene que tener una longitud diferente, y como estas varillas fueron compradas, se emplearon fajinas horizontales, pero se lo arriostró y se le colocaron cruces de San Andrés para rigidizar toda la estructura y no se amaque, y realmente queda impresionante. Vamos con la otra obra. Bueno, ya se están revocando revoques gruesos. Ahí se ve entre medio de los cabios, si pones la anterior, por favor, la anterior, se puede ver, ahí diseñamos como si fueran unos BTA, unos bloques de tierra alivianada, con unos moldes similares a unos adobones, que era la modulación de la interfaz entre cabio y cabio, que eso es un detalle bastante recurrente a veces, suele suceder, y en este caso, al tener que se ven metiendo en el campo de otras técnicas, como el adobe, como el BTA, como el fardo de cortadera, entonces se van combinando, y siempre la idea es sistematizar y hacerle más sencillo a la gente que mueve las manos en obra. Que eso a mí me gustaría también acá compartir una reflexión. Es tan importante para nosotros los proyectistas, los arquitectos, que en mi caso en el tablero, en otros casos en una computadora, renderizando, no salirnos no dejar de pensar en cómo, de tener un pensamiento termodinámico y un pensamiento constructivo. Todas las resoluciones, todos los encuentros, todos los acoples entre cabio, viga, mampostería, quinchas, es muy interesante por lo menos llevar una o dos propuestas a la gente que mueve las manos en obra, porque de esa manera se le facilitan las cosas y la obra tiene otro dinamismo, cobra otro dinamismo. Esta casa, como decía recién, estuvo muy acotada en su presupuesto, y nosotros por lo general siempre que trabajamos con la técnica fardo de cortadera con masa térmica, se utiliza una estructura independiente, sismo resistente, que responde al CIRSOC 601. Entonces, si yo tengo una estructura independiente que responde al CIRSOC 601, hay un profesional matriculado detrás que está avalando la idoneidad de la estructura y demás. Bueno, a partir del 2016 eso abrió las fronteras a que se pueda construir. De hecho, hoy se puede construir casi en todo el país. Son muy pocas las comunas o los lugares donde puede llegar a haber una pequeña reticencia. Un consejo: no nos enfoquemos tanto en eso, sino que veamos la posibilidad de contagiar, porque en definitiva la bioconstrucción es un ariete que está golpeando las puertas de las universidades, el INTI, las instituciones. Entonces, bueno, acompañar esta movida con mucho compromiso, con mucha honestidad intelectual, estudiando, indagando, animándose a probar, equivocándonos. Esto fue una salida práctica que hicimos desde el TABI. El TABI es el taller de bioconstrucción, que fue el primer taller formal dentro de una universidad pública, que fue en el año 2016, certificado por la Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Extensión. Ahí tenemos
esa hermosa fricción social. Ahí tenemos 3 arquitectos de diferentes lugares de Argentina, tenemos de Rosario, de Córdoba y creo que de Mendoza, y ahí tenemos un bioconstructor que está, el Seba está compartiendo, brindando una de las formas para resolver ese tímpano, ese pequeño interfase que queda entre la viga y que es como la figurita difícil a veces en la bioconstrucción, sobre todo en los principiantes. Ahí se ve muy bien, fíjense que se ve el fardo, y después del fardo viene el listón. Ese listón tiene 2 por 2 pulgadas, y después viene la fajina. Yo por ahí puedo pasar, de hecho eso es un baño, yo después puedo pasar instalaciones corrugados, puedo pasar agua fría, caliente, fibra óptica, todas las instalaciones que yo quiera hacer, así como sucede en el Durlock o el steel framing, lo puedo pasar por ahí y después genero la masa térmica. Bueno, ese día quedó toda la casa engrosada, era una minga de aproximadamente más de 75 personas en acción, todas trabajando al ritmo de la bioconstrucción. Esa fue una foto ya al final del día. En los interiores se decidió y se optó por una quincha convencional, una quincha en la que se recolectó todo el paja y el coirón y las gramíneas que abundan acá en las sierras de Córdoba, y se las utilizó con bastante barro, con bastante presencia de barro, porque el diseño de esta casa, que no es un detalle de menor, es un proyecto Procrear de uno de los 7 que hizo el estudio desde el 2000, creo que desde 2013 hasta el 2015. Construimos 7 viviendas. Y lo interesante en esta vivienda Procrear, que a mí me gusta mucho, tiene 140 metros cuadrados de techo vivo, 140 metros cuadrados de techo vivo, pero la quincha húmeda, o sea, esta quincha con mucha presencia de barro, la decidimos para aumentar la masa térmica en el interior, para que cuando el ángulo azimut en invierno era más bajo, los rayos del sol penetraban hacia toda la vivienda, cargando como baterías de calor todos esos muritos, y después a la noche brindándoselo a la casita. La verdad que todo el que alguna vez ha entrado a las casas de barro y de bioconstrucción y de bioarquitectura saben de lo que estamos hablando. Bueno, acá quedó un ojo de la verdad. Ese ojo de la verdad también es algo muy común en la bioconstrucción. A veces se dejan pedazos de ventana, en este caso elegimos un hexágono sagrado, donde se podía ver, bueno, el fardo, la fajina, parte de la atadura. La masa térmica en el interior fue hecha toda con barro extraído de la excavación de los cimientos de esa misma vivienda. Esta vivienda que vamos a ver ahora la diseñamos y la ejecutamos en plena cuarentena. Es una estructura totalmente hecha en madera, sobrelevada del piso, donde toda la estructura, como decía bien, está hecha con madera. Se utilizaron fenólicos de 18 milímetros para lo que es piso y techo, de una manera muy sencilla, y la casa apareció en muy poco tiempo. Estaba modulada al tamaño del fenólico, y, oh casualidad, el fenólico y el fardo de cortadera son congruentes en su modulación, como muchas de las otras elenco de componentes de la construcción. Ahí se estaban haciendo ya las fajinas. Ese muro es desde el lado de adentro, por supuesto. Ahí se ven algunos detalles de herrajes. Pero lo interesante de este muro, bueno, los albañiles que trabajaron eran albañiles que nunca habían tocado el barro, era gente que venía del palo de la construcción convencional, convencional. Y bueno, se terminó en yeso, se hizo un hermoso engrosado y se terminó con yeso. Se utilizó, esta casa se llama 4E, tenía primero el nombre de la comitente, después finalmente se quedó anclado como 4E por 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Se utilizó un siding de madera tratado con fuego, quemado, con 3 instancias de quemado. También fue nuestra primera obra que pudimos experimentar esta maravillosa forma de tratar la madera. Y después pueden linkear, pueden buscar por la web, hay muchísimas experiencias, y realmente esto es una técnica japonesa milenaria. Acá se puede ver cómo coexiste el Durlock, el Wichi, o en este caso no me acuerdo
creo que se usó un covering, que es una barrera de vapor, porque justamente en el exterior llegó el siding de madera, entonces de afuera para adentro sería siding de madera, barrera de vapor hidrófuga, fardo de cortadera, masa térmica de barro y terminación en yeso. Y después en algunos tabiques, vestidor, se usó placas de yeso, pero con montantes de madera, como eran originariamente. El balloon frame, o quienes indagan un poco en la historia de la construcción de trama, el Durlock se colocaba sobre montantes de madera en sus inicios. Bueno, ahí se puede ver las fajas, siempre tan bonitos los procesos, a veces da pena revocarlo, a los que nos gustan este lenguaje. Ya ahí ya estaba hecho. Esta obra también marcó un antecedente. Miren ese baño de barro, la terminé, parece, no, parece un baño de hermoso. Bueno, en esta se tuvo que presentar un expediente porque era una obra urbana y al utilizar barro nos hicieron hincapié en cómo colocar los corrugados, los broqueles. Bueno, hubo que hacer una memoria descriptiva y pasó unas instancias de prueba hasta que finalmente esto es una obra aprobada por EPEC, hecha totalmente de barro y de tierra cruda, y con instalaciones eléctricas y bla, 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 bla. Ahí se ve muy interesante la modulación de los fenólicos, se ve estas piezas que hablábamos metálicas, ahí hay unos tensores, eso estaba preparado para un techo vivo. Todo ese piso está sobrelevado a unos 60 centímetros del piso. Es como un trineo, son dos vigas de 4x8 compensadas, como si fueran dos rieles, y la casa descansa y tiene un voladizo de 40 centímetros para cada lado. Es muy interesante la estructura de esto. Bueno, la casa cuenta con un invernadero, por supuesto, siempre tratando de, por más que la vivienda esté en un contexto urbano, insisto, siempre el gesto de permitir ir más allá y tratar de creer y de sostener con acciones concretas lo que uno tanto dice o ve en la web, de que las viviendas pueden generar energía y pueden generar alimentos. Entonces, esta vivienda cuenta con un invernadero en toda su fachada norte, en un momento, en una parte de la vivienda, en el tramo medio. Bueno, ahí pueden ver, eso es una casa de barro, totalmente, bueno, aberturas de alto rendimiento, un piso flotante divino, revoque de yeso. Eso también tiene un techo vivo arriba, ahí también se ve la pared de barro revocada con su carpintería. Y lo que quería decir al respecto es que la vivienda puede producir energía, tanto fotovoltaica, tanto solar térmica, tanto puede producir energía con efecto invernadero, que después ese calor se distribuye hacia los otros ambientes. Entonces, con diseño y con observación y con mucha creatividad, la vivienda en sí trabaja como un dispositivo bioclimático, como nos gusta decirlo con el arquitecto Federico García. Sí puede usar, ahí estoy leyendo, sí puede usar muros trombe. En realidad, la masa térmica, en vez de estar incluida dentro del mismo muro, nosotros decidimos colocarla en el invernadero en la pared sur, en donde también hay unos bancales de cultivo. Vamos por favor a la que sigue. Bueno, ese es el dormitorio principal, ese es el estar. Bueno, he aquí un hermoso proyecto que está en curso ahora este año, creo que estas son las últimas diapos. Este proyecto se llama Casa Origami porque tiene una forma de techo, tiene un techo a dos aguas, pero que está quebrado en su longitud diagonal, digamos, su limateza está en la diagonal, ahí se puede ver. También tiene el concepto de invernadero, cocina de campo, producción de energía, producción de alimentos. Hace ya un buen tiempo el estudio comenzó a explorar la manera de, nosotros desvinculamos la torre donde están los tanques de reserva, donde están los colectores solar térmico. En vez de hacer un mangrullo, por lo general hacemos una estructura y una construcción en el punto más alto del terreno. No solamente diseñamos la vivienda, sino que tratamos de diseñar y de aplicar arquitectura, bioarquitectura, por supuesto, pero dentro de un diseño sistémico, con un enclave y con una visión permacultural, donde no es la casa y la huerta y el taller, sino que es la casa con la huerta, con el taller. La huerta se riega con las aguas grises,
el agua negra termina fitodepurando y teniendo la recolección de agua de lluvia para después los bancales de cultivo, utilizar, por supuesto, masa térmica en el interior, aislación térmica en el exterior. Bueno, Casa Origami en este momento salió de sus cimientos, está ya en etapa de estructura. Quiero agradecer a todos los que están generando este ciclo y a los que están pulsando y levantando la bandera de la bioarquitectura en la zona sur, que es tan importante. Soy de Jujuy, arquitecta, residida en Córdoba, y mi pregunta por ahí va hacia la parte económica, sabiendo que la incidencia de una mampostería dentro de la obra es un 30%, es realmente saber si el costo de este tipo de construcciones realmente es más barato o es solamente ese 30% o menos. Hoy un fardo de cortadera yo los consigo a precio de mercado en 330, 350 pesos. A ver, si yo lo llevo a una mampostería, yo, Irma, difiero contigo, vos dijiste que representa el 30% y en realidad en el ítem de mampostería es entre un 15 y un 16 y en máximo un 18%. El que representa un 25 o un 30% es el ítem de aberturas. Pero de todos modos es un ítem importante, bien decís, Irma, en el que si yo construyo con tierra cerca del lugar, tierra arcillosa del lugar, y los fardos de cortadera, recién hay un compañero preguntaba qué paja o qué fibra ven similar en la zona de Patagonia. La buena noticia es que la cortadera celeoana es endémica, crece desde México hasta Tierra del Fuego, por todos lados, y su cultivo, promover el cultivo de la cortadera, además que es una planta que también es fitodepuradora, o sea, tiene un montón de virtudes. La panoja que tiene, o sea, cada planta tiene 1 millón de semillas, por eso digo que es endémica, es pandémica sería. Y respecto al muro, imagínate que vos estás teniendo con 700 pesos moneda nacional, y a eso sumale un poco de montantes, un poco de fajinas, en el caso que las compres, que no utilices caña. Vamos a suponer que tengas 1.500 pesos de material, entre árido, greda, solo de material, y si yo lo llevo, yo con, como digo, 700 pesos moneda nacional, estás construyendo 1,20 m cuadrados. Y si yo lo llevo, por ejemplo, a bloques cerámicos, bueno, hoy creo que un bloque cerámico portante del 13 ronda en los 60 pesos, si no me equivoco, cada uno, pero entran 14 por metro cuadrado. O sea que serían 60 por 14, a eso le sumamos los rotos, a eso le sumamos la mezcla, a eso le sumamos el transporte, le sumamos la cintura de los que mueven la mano en la obra, y ahí y encima no hay manera de compararlo. Y ahora si entramos en la eficiencia energética, no hay punto de comparación con un fardo de cortadera que tiene 10 centímetros de sección de aire estanco, más 10 centímetros de masa térmica en el interior, regulando, absorbiendo y desorbiendo la humedad, teniendo una performance dentro de una vivienda que no tiene punto de comparación. Entonces yo diría, desde ya, para mí, y lo tengo muy medido, en Córdoba sale casi, diría yo, un 40% más barato construir con fardo de cortadera. Por supuesto, no innovando, no experimentando. Si uno quiere experimentar, creo que no lo debe hacer en una obra de un comitente, sino que debería hacerlo, lo digo y me lo digo, porque en algún momento lo hicimos, pero lo más sano, lo más saludable mentalmente es proyectar, modular, si hay algo que sabemos también hacer los arquitectos, entre otras cosas, y solucionar problemas y hablar de todas estas cosas, es modular. Entonces, sobre todo si la modulación es amigable, estamos hablando de 1,20 m, estamos hablando de una modulación muy acorde con los espacios de una arquitectura doméstica, y por qué no también institucional o demás. Yo creo que la ecuación económico-financiera cierra por todos lados. Bien, y en total, ¿cuánto de espesor tenés? ¿20 me decís? No, bueno, depende. Si yo tengo el de masa térmica, el fardo de cortadera, la innovación de muros, hay 3 tipos de muro. El primero es fardo simple, o sea, es un fardo con una montante
donde se lo puede enhebrar con cañas, o sea, al fardo se lo clava por dentro y se generan bastidores, y esa manera muy sencilla de erguir los fardos ya te permite embarrarlos y construir. Construimos poco con eso porque la verdad que la montante es mucho más fácil. El muro con montantes y masa térmica está teniendo 26 centímetros, 26 centímetros en total, pero puede tener 25. Y acá viene la buena noticia, que nosotros a veces, para las primeras hiladas de una construcción donde ya se sale del sobrecimiento, a veces apelamos a la construcción convencional, a bloques, o hacemos un encofrado perdido en donde dejamos ya la solera para que después podamos colocar las montantes. Hay que definir bien si los fardos los vamos a colocar verticales, si los vamos a colocar horizontales, pero más o menos tiene entre 25, 26 centímetros, y después el fardo de cortadera, el de doble muro con cámara de aire, ese tiene 33, termina teniendo 33, tiene barro, fardo de cortadera, 5 centímetros de cámara de aire estanco, fardo de nuevo y barro en interior masa térmica. Eso nos está dando más o menos 33 centímetros, 35 puede llegar a ser, y es un muro muy bonito porque se lo ve bien corpóreo, así, con un lindo calibre de espesor. ¿Cuál es la diferencia técnica entre la disposición vertical o horizontal de los fardos? No sé si radica una diferencia técnica, es un camino proyectual. Es dependiendo de lo que yo quiero. Si yo tengo una modulación de 1,20, me conviene usar el fardo horizontal. Si yo voy a usar una modulación de 50 o de 45 centímetros, porque a veces colocábamos las montantes un poco más cerca, entonces el fardo tiene cierta flexibilidad, se puede acomodar, se lo puede apelmazar un poquito y entra justo, y ahí conviene usarlo vertical. Pero tiene que ver principalmente con el proyectista, con la decisión proyectual y también con la modulación de la carpintería, etc. Pero si yo solo le voy a colocar barro, indefectiblemente conviene que vaya horizontal. Si va a tener masa térmica, puede ir vertical u horizontal. Yo creo que la idea sería la posibilidad de empezar a generar datos duros. Debo decir que el queridísimo y maestro Minke probó, él hizo pruebas, eso me consta, porque por eso después lo publicó y lo republicó en todos sus últimos libros a la técnica. La transmitancia térmica es más baja, o sea, es más aislante que el telgopor, por la sencilla razón que tiene mucho más aire estanco entrampado. Sabemos que hay materiales high-tech que hoy por hoy en la industria son maravillosos en el comportamiento térmico, pero yo no sé cómo vibra ese material con nuestro... O sea, nosotros estamos hechos de lo mismo que el fardo, estamos hechos de lo mismo que la tierra, que la piedra, que la madera, que el barro. Cuando uno mete un otro polímero que va emanando con el tiempo y su vida útil sustancias, yo me preguntaría si uno busca, siempre encuentra, decía mi querido abuelo. Entonces, yo creo que esta técnica debería someterse a un análisis de transmitancia térmica. Los resultados serían muy sorprendentes. Yo no tengo datos duros reales, confieso, pero es un muro muy, muy aislante. El maestro Minke vaticinó que es uno de los muros más aislantes que él conocía, sobre todo con aire estanco entrampado en el medio. Imagínense un fardo de 10 centímetros más una cámara de aire estanco que tiene bajísima conductividad, y después otro fardo más, y podríamos estar hablando de que podríamos hacer una conservadora o un frigorífico, porque realmente no ganaría, no habría forma de que el calor ingresase o que se fuera en el exterior. Hay otro dato que también quiero atarlo a la pregunta, por ejemplo, el tema de los bichos. ¿Viste? Hay mucha gente, la clásica pregunta recurrente para todos los que estamos en este camino hace más de 12 años y para atrás, decís, pero ¿y qué pasa con la vinchuca o qué pasa con los bichos? Bueno, nosotros, gracias a nuestro camino y nuestro recorrido en el sur, con algunas comunidades originarias, en Bahía Cañicul, cerca del volcán Lanín, nosotros vimos que hay unas quinchas que lo que hacen es prender leña verde
yo lo hice en mi casa y hoy por hoy puedo dar fe de que realmente funciona. Es un muy buen dato, diría que vale toda la charla, este es lo más importante, que el humo de la mala combustión, es producto de la mala combustión, genera corpúsculos, que esos corpúsculos quedan sancochados y quedan anclados en la fibra vegetal. El fuego, elemento fuego, el abelito fuego, es un enemigo natural de cualquier alimaña. Ningún insecto, ningún bicho va a anidar en donde en su ADN eso es una alarma. Y pasando el tiempo, uno puede humear una quincha de cortadera una sola vez en la vida y es suficiente. Entonces, también si uno la quiere prender, uno quiere decir, che, pero ¿y qué pasa con el fuego, con los incendios? Si uno agarra una resma o una de las antiguas páginas amarillas de las guías telefónicas y un fósforo y la quiere prender, no la puede prender porque justamente carece de aire. Si bien el fardo de cortadera tiene aire entrampado, pero toda la masa vegetal está muy comprimida, entonces no se puede prender. Yo lo hemos intentado prender y no se ha podido. De todos modos, todo lo que estoy diciendo se debería apoyar y se debería tener una investigación de campo y generada, por supuesto, por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial o cualquier autoridad que acredite para eso, pero yo pienso positivamente que eso va a suceder más pronto que tarde. Armando, dos preguntas en una. ¿Qué sistemas de fundaciones proponen para este tipo de proyectos? Y Oscar pregunta si la acción de embeber el fardo previo a la colocación, embeber el fardo con barbotina, entiendo, previo a la colocación, mejora la adherencia del barro que viene en la capa posterior. Sin duda, primero empiezo de atrás para adelante. Hacer una buena cancha de barbotina, una linda cancha de barrito, con un poquito de arena, ¿por qué no? Puedo colocarla del lado exterior, o sea, puedo embeberla hasta la mitad y con mucho cuidado ponerla vertical para que ese barro seque y cuando uno eso habría que hacerlo en obra, no conviene hacerlo porque el transporte genera una torsión como si fuera una cubetera de hielo y podría llegar a desgranarse. Eso nos pasó 2 veces y creímos que no nos iba a pasar de nuevo y nos pasó 3 veces. Entonces directamente lo que conviene es embeberlo en la obra, en una cancha, ponerlo vertical, una vez que se seca, tratarlo con todo el amor que se merece la fibra, el fardito ponerlo y sí, mejora muchísimo, haces una capa. Recordemos que en la literatura minkesiana habla de que toda quincha seca debe tener no menos de 5 centímetros de revoque exterior. Eso es para que cuando haya una fluctuancia entre la atmósfera de adentro y la atmósfera de afuera, el interior-exterior, yo si llegase a generar mucho calor con humedad entrampada en ese aire, no exista el peligro de condensación dentro de la fibra. Si llegase a haber condensación, eso se va a dar en la masa térmica en los 5 centímetros de barro que están en el exterior. Entonces, si yo hago esa imprimación previa, ya estoy ganando, sobre todo en altura, cuando estoy haciendo una pared de 6 metros, 5 metros, por supuesto que sí ayudaría. Respecto a las fundaciones, la estructura es una estructura independiente, por lo cual, si voy a usar una estructura de palo de rollizo de eucalipto, que tanto se usa en las zonas, en todo el país, pero en Córdoba muchísimo, tengo fundaciones puntuales, nosotros le llamamos plantillas, son zapatas aisladas, donde es una estructura independiente, bien decía, y las envolventes son muy livianas, por lo cual pesa más la estructura y el techo vivo, que las cargas gravitatorias viajan por esa estructura esquelética adintelada y descansa sobre los cimientos. Entonces, las paredes no tienen un peso significativo. ¿Cuál fue la municipalidad que te pidió un informe adicional para EPEC? Y si el informe adicional fue por la estructura de madera o porque era con construcción con tierra. Por las dos cosas. No fue la municipalidad, sino que fue EPEC. EPEC, vieron que Ecogas o las empresas van cambiando, por ejemplo, el tamaño de las rejillas, cambian los artefactos, los artefactos ahora de iluminación, que la mayoría son de LED, de bajo consumo, los cables son autoextinguibles, o sea, se apagan solos en un incendio, etc. Pero tuvo que ver con las dos cosas, Eliana.
Y para la de madera fue muy sencilla porque en algunos casos las borneras eran todas metálicas, como dice la normativa, pero en algunas partes, porque estábamos tensionados por la comitente que no quería que se vieran las instalaciones, tenían que pasar por adentro de barro. A ver, el barro es totalmente ignífugo. El tema es que yo lo sé y lo sabemos los que estamos en el baile, pero fue un poco difícil al principio, pero insisto, gracias a la gestión del arquitecto Federico García Martínez y el ingeniero Agustín Capurro, y nosotros que acompañamos un poco, se logró eso. Y quiero decir, no fue una salida individual, sino que quedó marcado como un antecedente, fue una salida colectiva, que creo que siempre son las mejores. Armando, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir, como siempre. Buenas noches, gracias.